Gracias a Dios por los testimonios y por los hermanos, y esta tarde el evangelista Pedro nos comparte la palabra. Gracias. Buenas tardes, hermanos. Los invito a abrir su Biblia en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 19. Juan capítulo 19, vamos a leer. Juan capítulo 19, el versículo 1. Dice el versículo 1: Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: Salve, Rey de los Judíos, y le daban de bofetadas. Versículo 5 dice: Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: He aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Cuando nosotros miramos esta palabra, la Biblia dice cómo Jesús fue humillado. Realmente él no tenía ningún delito por el que pagar, no tenía ningún pecado. Pero Jesús, ¿por quién muere? Por nosotros. ¿Sí? Pero nosotros antes sabíamos o no sabíamos eso. Sí habíamos escuchado. Realmente muchos yendo desde pequeños a una iglesia cristiana habíamos escuchado si Jesús murió, o por una película, de alguna forma sí habíamos escuchado. Pero muchas veces eso no podía llegar al corazón de nosotros, aún escuchando muchas veces como una historia. Pero la Biblia nos enseña de qué forma Jesucristo fue humillado, ¿sí? De qué forma Él sufrió para llevar nuestra maldad. En el versículo 1, capítulo 19, versículo 1 dice: Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Entonces Jesús, ya Él llevaba nuestro pecado, pero la Biblia dice que Él tuvo que ser azotado. Isaías dice que fue herido, ¿sí? Fue molido. Entonces los soldados cruelmente lo torturaron, lo golpearon. Aquí dice que fue azotado. En el versículo 2 dice: Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Entonces, los soldados, ellos no solamente lo golpearon físicamente, lo maltrataron físicamente, sino que también la forma de maltratarlo era humillándolo, a través de la humillación. ¿Ustedes algún día han sido humillados? ¿Cómo se sintieron? Feo, ¿no? ¿A quién le gusta que lo humillen, sí? A nadie le gusta. Hay algunas personas que dicen que a mí no me gusta que barran el piso conmigo, ¿sí? Eso es como sentirse humillado, ¿sí? Como si lo trataran como un trapo, como algo sucio, como si lo botaran, como si no tuviera valor. Pero Jesucristo, Él fue humillado grandemente. Ningún hombre puede tener esa humillación que tuvo nuestro Salvador. Nadie puede sentir esa humillación. Solamente Él. Porque Él, aún estando en la condición de hombre, ¿quién era? Era Dios. Tuvo que humillarse, ¿sí? Realmente. Hasta lo sumo, dice la Biblia. Entonces los soldados, para burlarse de Él, como Él predicó la palabra, habló de la salvación, del perdón de los pecados, que Él iba a resucitar, los soldados en un momento estaban azotándolo. Entonces, mientras que lo azotaban, ¿ustedes creen que no se burlaban de Él? Este que dijo que era el Hijo de Dios, que iba a destruir el templo, que lo iba a levantar, ahora estamos destruyéndolo nosotros, ¿sí? Se burlaban. ¿Dónde está la fuerza, el poder que Él tenía? ¿Dónde? Lo menospreciaban mucho. También Jesús en un momento entró como un rey. ¿Pero sobre qué entró? ¿Sobre un caballo? Sobre, ¿sí? Un asna, ¿sí? Así entró.
pero como si fuese ¿qué? Un rey. Y las personas decían, Hosana, ¿sí? Al que viene como en el nombre de Dios, así, como un rey, él venía. Pero para los soldados, ¿quién era? ¿Un rey o un criminal? Un criminal. Así fue tratado, fue humillado, ¿sí? Como un criminal. Por eso cuando lo azotaron, no lo azotaron como un rey, como un criminal. Así lo azotaron. Luego le colocaron una corona de espinas. Como ya habían escuchado que era un rey, entonces para burlarse más de él, sí, para humillarlo más, al rey vamos a ponerle ¿qué? Su corona. ¿Pero qué corona le colocaron? De espinas. Entonces, pensando en la humillación de Jesús, ¿ustedes a veces no les han dicho una palabra y se duelen? ¿Sí? Hay hermanos que con una palabra dicen, ay, no vengo más a la iglesia, ya no hablo más a tal persona, ¿sí? Con algo pequeñito ya se hieren y no más. Con algo pequeño. Ya voy a cerrar mi corazón porque me ofendieron, me dijeron algo. No me saludaron, no me miraron, me echaron menos comida, al hermano le dieron más. Por cosas así se sienten heridos en su corazón. Pero ustedes se han clavado una espinita en el dedo, ¿sí? ¿Molesta o no molesta? Incómodo, ¿no? Duele, duele. Nos molesta en nuestro dedo, ¿sí? Una astilla así de madera, un pedazo de madera así pequeñito. Es muy incómodo, bastante. Pero a Jesucristo le colocaron una corona de espinas para humillarlo. No era solamente el dolor de tener espinas clavadas, ¿sí? En su cabeza. También había otra cosa, la humillación. Era una burla. El dolor físico y también el dolor, ¿sí? Del menosprecio. Era muy fuerte. Así muchas personas reclaman simplemente, ¿usted por qué me mira mal? ¿Por qué no me habló? ¿Por qué no me saludó? Por cosas pequeñas, el corazón que se siente, se duele, por cosas pequeñitas, cosas pequeñas. Los hermanos así, muchas veces la esposa le dice algo y se siente, ¿sí? O la esposa le dice algo y también se siente, entonces duran meses sin hablarse, o tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Sienten que los hirieron. Pero mirando esas cosas que nosotros sentimos como una herida, como un problema, ¿eso se compara con la humillación de Jesucristo? No. Pero nosotros sufrimos con cosas simples, con eso sufrimos. Nos herimos, ¿sí? Nuestro corazón. Pero la Biblia nos enseña, dice, el versículo 2, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Ya le colocaron, primero lo golpearon, entonces al rey después golpeado, vamos a colocarle la corona que él merece, una corona de espinas, para reírse de él solamente. Después, ¿qué hicieron? Le colocaron un manto de púrpura, pero para colocarle el manto de púrpura, ¿qué tienen que hacer? ¿Así simplemente? No, tenían que desnudarlo. Desnudarlo. Los niños así cuando tienen pañales, ¿qué niño se avergüenza, se sonroja? Ninguno. Pero cuando ya es un adolescente, un joven, y de pronto, ¿sí? Se siente, si de pronto va andando y se le cae la toalla, y hay alguien que no es de la familia, ¿se siente o no siente avergonzado? Claro, siente mucha vergüenza. Pero Jesús, él también sí fue humillado grandemente. Los soldados, dice que le colocaron un manto de púrpura, porque ese es el color de los reyes, para burlarse. Pero también así quitaron su vestido, ¿sí? Luego el vestido de él, ¿ellos qué hacen con ese vestido? Entre ellos lo echan como a suertes. Así. Pero lo visten como un rey. Pero en su corazón es solamente burlándose, menospreciándolo de esa forma. El versículo 5 dice, y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Entonces fue golpeado,
la corona de espinas en su cabeza, cuando la enterraron por también el azote. ¿Cómo estaba Jesucristo entonces? Ya lo azotaron, ya le colocaron la corona de espinas y tiene un manto como de rey púrpura. ¿Cómo iba? Ensangrentado. Ensangrentado. Todo lo que ellos hicieron, esa corona y ese manto de púrpura, ¿para qué era? Para humillarlo. Solamente para humillarlo. Porque esa púrpura, ¿con qué se tenía que mezclar? Ese vestido de púrpura, ¿con qué se mezcló? Con sangre. Tenía que quedar ensangrentado. Después de ser azotado, después de colocar esa corona de espinas, después de abofetearlo, esa púrpura se tenía que mezclar con sangre. Con sangre. Entonces la presencia será bonita, púrpura y rojo, chorreando todo. ¿La presencia sería una presencia agradable? No. La Biblia dice que él fue como desfigurado. Eso dice la Biblia, ¿sí? No había parecer en él. No había como hermosura. Entonces muchas veces las personas cuando escuchan el Evangelio, nosotros también escuchamos el Evangelio, siempre escuchamos por gracia, fue gratuito. Pero esa gracia gratuita ¿tiene o no tiene un costo? Sí, claro. La humillación de Cristo, el sufrimiento ¿de quién? De Cristo. Él tuvo que sufrir mucho, padecer mucho, ser humillado, menospreciado, ¿para pagar qué cosa de nosotros? Nuestro pecado. Pero nosotros escuchamos la gracia. Ah, sí, gratuito, gratuito. A nosotros, ¿sí? Dios nos salvó gratuitamente. Pero ¿qué exige el Evangelio? ¿Exige o no exige un pago? Para nosotros llegó gratuito porque alguien pagó. Alguien pagó. Por eso llegó ¿cómo? Gratis, porque alguien pagó. Entonces yo recordé algo después que mi abuela murió. Yo empecé a recordar muchas cosas. Y recuerdo que cuando yo salía de niño, ¿sí? Del colegio, no sé si primero, segundo, cada vez que yo veía una lata, esa lata para mí era como un juguete. Empezaba a patear esa lata hasta que llegara a la casa. Si veía una piedrecita, no tan grande, ¿sí? ¿Qué hacía con esa piedrecita? Empezaba a jugar. Pero ¿qué pasaba luego con los zapatos? Después de hacer tantas veces lo mismo. Los rompía. Ahora que yo tengo 2 hijas, si mis hijas dañan las cosas, ¿ustedes creen que yo estoy contento? No estoy contento. Simplemente con el papel higiénico muchas veces yo voy a la habitación y encuentro así como nieve. Rode es especialista, ¿sí? Coge el papel higiénico y lo vuelve como si fuese escarcha. No sé cómo hace, ¿sí? Pero lo pica bien picadito. Y yo le digo no, así no, y le pego. Y espero que no lo vuelva a hacer. Algunas veces llego, nuevamente hay lo mismo. Con eso yo me siento mal, me siento incómodo, ¿sí? Pero ella no sabe que eso tiene ¿qué? Un precio. Entonces ella fácilmente lo coge como si fuera ¿qué? Un juguete. En el corazón de ella no tiene valor. Entonces yo meditando también, así regresando, ¿sí? A esos años atrás, yo recordé, mi abuela tenía que trabajar en ese tiempo. Todo el día trabajaba, después tenía que comprar ese calzado, ¿sí? Pero yo pensaba en ese momento eso. No, porque simplemente ¿qué hacía? Recibía, era un regalo. Pero después que mi abuela murió, en mi corazón yo que tenía como pena con mi abuela, ¿sí? Yo no pude agradecerle a ella todo eso que hizo. ¿Por quién? Por mí no pude. Entonces mi corazón pudo como apreciar, después de muchos años, pudo apreciar lo que antes me dieron, ¿sí? Como con amor, con cariño me dieron, pero en ese tiempo yo no podía ¿qué? No podía recibir. Simplemente recibía gratuitamente, ¿sí? Esto me lo dieron y ya. Pero ¿qué hacía con eso que me dieron gratuitamente? Lo dañaba, lo destruía. Porque no sabía el valor, en ese momento no sabía. Entonces ahora teniendo 2 hijas, yo empiezo a descubrir ¿qué cosa?
el valor que tienen las cosas, el valor. Así. Por eso Dios también a este mundo que envió para salvarnos, a su Hijo, a su Hijo. Pero nosotros en la condición de hijo no sabemos muchas veces el valor, ¿sí?, de las cosas, hasta que un día estamos en la posición de padres. Ahí uno empieza ¿qué? A valorar realmente, a descubrir, ¿sí?, el valor de ¿qué? Del Evangelio. Empieza uno a descubrir. Entonces la Biblia nos enseña el pago de nuestro pecado. El pago. ¿Para qué nos enseña ese pago? ¿Para qué nos enseña ese valor? Para que no lo menospreciemos. Para que no dañemos, ¿sí? Eso que es tan valioso, no podemos desperdiciarlo, no podemos ¿qué? Botarlo. No podemos. Porque tiene mucho precio, sí, mucho valor. En el versículo 6 dice: cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Entonces Pilato, cuando lo vio, él dijo: este no tiene que pagar nada, ¿no? ¿Por qué va a morir? Él no tiene nada por qué morir. Pero ¿qué decían las personas que estaban alrededor? Él tiene que morir, él tiene que morir. ¿Podían valorar a Jesucristo? No tenían así como valor para ellos. Pero nosotros también, después de entender el Evangelio, después de recibir la salvación, muchas veces se nos olvida que cuánto vale el Evangelio que nosotros tenemos. Así ustedes salen y encuentran iglesias por muchísimos lugares, como panaderías. Así encuentran iglesias en este tiempo. Pero encontrarse una iglesia de justos, ¿así fácilmente la encuentran? Fácilmente no. De justos no. De salvos no. Van a encontrar muchísimas iglesias de gente que dice que todavía tiene el pecado y que tiene que seguir luchando y que tiene que seguir haciendo muchas cosas para ser salvo. Pero encontrarse con una iglesia de salvos, de justos, es una gracia muy grande. Muy valioso, ¿sí? Miremos también Lucas capítulo 23. Vamos a mirar un momento. Lucas capítulo 23. Versículo 15 dice: Lucas capítulo 23 versículo 15 dice: y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Entonces la Biblia nos enseña en Lucas capítulo 23, ¿Jesús tiene algún delito? No tiene. Aún sin tener delito, Él muere por nosotros. Muere, ¿sí? Muere. Para pagar nuestra maldad. Entonces muchas veces las personas no pueden, ¿sí?, mirar la maldad de nosotros. Tuvo un precio muy alto. ¿La sangre de quién? De Cristo. Pero solamente Él murió para pagar por nuestro pecado, para que no fuésemos al infierno. O en la cruz también Dios quería salvar nuestra vida. ¿Nuestra alma solamente o nuestra vida? Las dos cosas. El alma y la vida, ¿sí? El alma y la vida. Pero nosotros muchas veces ya solamente decimos: sí, yo soy salvo. Yo soy salvo.
Entonces se nos olvida que nuestra vida también está incluida ¿en qué? En la salvación. Entonces los salvos podemos después vivir como queramos. No podemos vivir como queramos. ¿Por qué? Porque es que la vida también me la salvaron. Entonces, ¿mi alma va o no va a ir al infierno? No va. ¿Por qué no va? Porque Dios salvó mi alma, la compró. Por eso ya no voy. Pero mi vida no fue comprada también. Si mi vida fue comprada, ¿yo puedo también entonces vivir como yo quiera? No, no puedo, ¿sí? Pero se nos olvida esa parte de nuestra vida. ¿De quién soy yo? ¿A quién pertenezco? Porque la Biblia dice que fuimos comprados por precio de sangre. Eso dice la Biblia. Fuimos comprados por un precio muy alto. La propia vida, ¿sí? La sangre de Cristo. Entonces Barrabás, él quedó, ¿sí? Libre. Siendo Barrabás el criminal, siendo Barrabás el homicida. Jesús no tenía, ¿sí? por qué morir. Pero Jesús muere y reemplaza ¿a quién? A Barrabás. Entonces mirándolo ya con nuestra vida, ¿sí? Jesús muere y nos reemplaza ¿a quién? A nosotros. A nosotros nos reemplaza. ¿Eso hace quién? Jesucristo. Él carga nuestra maldad y muere por nosotros. Barrabás queda libre. Él queda libre. Entonces Barrabás, después de ser salvado por Jesucristo, Barrabás, ¿qué tipo de vida tiene que vivir? ¿A quién tiene que agradecer él? ¿A los que decían crucifícale? ¿O tiene que agradecer al que murió por él? Al que murió. Al que murió. A ese tiene que agradecer, ¿sí? Ah, Jesucristo fue el que murió por mí. Si no muere, si Jesucristo no está en ese momento, yo tengo que morir. Tengo que morir. Pero Jesucristo fue mi reemplazo. Él me reemplazó. Tiene que vivir agradecido. Vamos a mirar otra palabra. Miremos un momento. Juan capítulo 5. Evangelio de Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5 versículo 39. Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces la Biblia dice que las escrituras, ¿de quién dan testimonio? Dice que dan testimonio de Jesucristo. Entonces si nosotros miramos el Antiguo Testamento, ¿de quién habla el Antiguo Testamento? De Cristo. Da testimonio, habla, ¿sí? Habla de Jesucristo. Entonces si nosotros miramos Génesis, ¿Génesis de quién va a hablar? De Cristo. Va a hablar de Cristo. Pero nosotros, sin conocer el corazón de Dios, sin antes recibir la salvación, ¿podemos mirar a Jesucristo así en la Biblia? No. Leíamos historias y ahí nos quedamos, ¿sí? La historia de Noé, la historia de Abraham, y solo historias. Pero aquí dice que las escrituras dan testimonio ¿de quién? Aquí Jesucristo dice de mí, de él, de Jesucristo, ¿sí? Las escrituras dan testimonio. Entonces, mirando la palabra, si yo quiero entender la palabra de Dios, ¿a quién tengo que buscar dentro de la misma escritura? A Cristo. Esa es como la luz. Si no busco a Cristo en la escritura, no voy a encontrar realmente, ¿sí? Como sentido. Lo primero que la escritura muestra, ¿qué es? La salvación. La vida eterna está dentro de la escritura. Y esa vida eterna la encontramos a través del testimonio de Jesucristo. Versículo 45 dice: no penséis que voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces Jesucristo, él dijo que Moisés escribió de él.
Eso dice Jesucristo, ¿sí? Si una persona tiene como ese corazón de buscar a Jesucristo dentro de la Escritura, se tiene que encontrar con la salvación. Si no tiene ese corazón de encontrarse con la salvación, puede aprender muchísimas cosas de la Biblia. Pero si no puede identificar a Jesucristo, si no puede identificar su maldad, nunca van a nacer de nuevo. Tiene que encontrarse con Jesucristo y con su propia maldad. Porque Jesucristo vino a pagar ¿qué cosa? Mi pecado, mi maldad. Quien no puede ver su maldad nunca puede recibir, ¿sí?, el corazón de Cristo. Miremos entonces un momento en Jueces, capítulo 19. Jueces, capítulo 19. Vamos a descubrir a través de esa palabra, si también la Biblia nos enseña sobre Jesucristo. Jueces, capítulo 19. Jueces 19, versículo 1 dice. ¿Todos tienen? Jueces, capítulo 19, versículo 1. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver, y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Luego miremos el versículo 20 dice: y el hombre anciano dijo: paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os las sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó, y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre, donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino, y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Y él le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón, y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes, y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. ¿Cómo termina ese versículo? Hablad. Dice: calle, mediten esto, tomad consejo. ¿Sí? Considerad esto, tomad consejo y
hablad. Entonces en esta palabra, si nosotros miramos, habría una maldad muy grande. ¿Cuál? Callar. ¿Pero callar qué? ¿Qué cosa es maldad en este capítulo? ¿Sobre qué tienen que considerar? ¿Sobre qué cosa tienen que tomar consejo? ¿Sobre qué tienen que hablar? Sobre una concubina. Eso tenía que quedar en el corazón de ¿quién? Una concubina que quedó, ¿sí?, descuartizada. Sobre eso tenían que pensar, tenían que tomar consejos y tenían que hablar. Sobre una concubina, ¿de qué forma? Descuartizada en 12 partes. ¿Para qué Dios escribió esa historia en la Biblia? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Qué es esa concubina despedazada o descuartizada? ¿Qué quiere hablar? Miremos en un momento en el capítulo 20, versículo 3 dice: y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, y dijeron los hijos de Israel: decid, ¿cómo fue esta maldad? Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: yo llegué a Gabá de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche, y levantándose contra mí los de Gabá, rodearon contra mí la casa por la noche, con idea de matarme, sí, y a mi concubina lo humillaron de tal manera que murió. Nosotros miramos el testimonio de este hombre, de este levita. Él, después que ella muere, ¿qué cosa puede descubrir? ¿Cuál es el testimonio de él? ¿Quién tenía que morir? Él. ¿Quedó o no quedó eso en el corazón de él? Quedó. Él dijo, ¿sí? Yo llegué, en el versículo 3, yo llegué a Gabá de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche, y levantándose contra mí los de Gabá. ¿Levantándose contra quién? Contra mí. ¿Este hombre descubrió o no descubrió que el que tenía que morir era él? Él descubrió eso. Por la muerte de ella, ¿qué descubrió? Contra mí era que venían. ¿Contra quién? Contra mí. Barrabás también tenía que morir. Pero cuando Barrabás llevan a matarlo, llevan a sentenciarlo, ¿quién apareció? Jesús. Entonces Barrabás queda libre, que es el criminal. ¿Y quién muere? Jesús. Entonces hay un reemplazo. Hay un reemplazo. Pero antes de ese reemplazo, ¿qué pasa? ¿Es o no es humillado grandemente Jesucristo? Es humillado grandemente. Es humillado. ¿Quitaron o no quitaron también su ropa? También quitaron su ropa. Fue escupido. Le arrancaron, ¿sí?, la barba. Le mesaron la barba, dice la Biblia. Todo eso pasó con él. Fue humillado grandemente. Grandemente, ¿sí? Fue humillado. Esta mujer que aparece en Jueces capítulo 19, ¿fue o no fue humillada? ¿Hasta qué punto fue humillada? Hasta la muerte. Entonces, bíblicamente mirando la muerte de Cristo, Él murió hasta, ¿sí?, ser humillado hasta el límite. Porque aún estando en la cruz, al lado y lado tenía 2 malhechores también. Reemplaza a Barrabás. Después, cuando está en la cruz, sus manos fueron atravesadas, ¿sí?, con clavos. Sus pies también fueron atravesados. Pero al lado, ¿qué tenía? 2 malhechores. ¿Y qué hacen esos 2 malhechores? Se burlaban de él. Sálvate a ti mismo y nos salvas a nosotros. Tú que dijiste que eras el Salvador. Sálvanos y sálvate a ti.
Pero ¿en qué tono decían eso? Burlándose. Grandemente se burlaban, sí, de Jesucristo. También fue humillado hasta el último momento ¿de qué? De su muerte. Hasta el último momento estaba siendo humillado, menospreciado. Esta concubina también es reemplazo ¿de quién? Del levita. ¿Él supo o no supo que el que tenía que morir era él? Sí, supo. Pero esto primero no estaba en el corazón de él. Primero no, luego. Dice, levantándose contra mí los de Gabá, rodearon contra mí la casa por la noche. Él descubrió, todo venía solamente hacia ¿dónde? Hacia mí. Descubriendo este evangelio nosotros un día que descubrimos, ¿quién tenía que ir al infierno? Nosotros. Teníamos que ir, teníamos que morir, ¿sí? O sufrir el fuego eterno que habla la Biblia. Teníamos que sufrir eso, teníamos que pasar por eso. Pero Jesucristo nos reemplazó. Hay un reemplazo por nosotros, alguien que paga por nosotros. Por eso nosotros tenemos la vida eterna ahora. Por eso tenemos la salvación, ¿sí? Igual este hombre supo, ¿sí? Rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme, y a mi concubina lo humillaron de tal manera que murió. Entonces la humillación es muy grande. Lo humillaron hasta ¿qué? Hasta matarlo. Fue una humillación, sí, muy, muy grande. Mirando en el versículo, miremos un momento. Versículo 24 dice: He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ella como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Todo hacia dónde iba dirigido, hacia el levita, todo, completamente todo. Si nosotros no tuviésemos este evangelio, todo hubiese quedado solamente hacia dónde, hacia nosotros. ¿Quién tenía que pagar? Nosotros. Nosotros tendríamos que pagar. Si no hubiese, ¿sí?, pensado Dios por su misericordia en nuestra alma, que nuestra alma no fuera eternamente al infierno, todos tendríamos que ir ¿a dónde? Al infierno, todos. Pero Dios en su misericordia y en su amor, ¿en qué pensó? En un reemplazo. En eso pensó. Yo tengo que reemplazarlos. Y alguien tiene que sufrir ¿por quién? Por ellos. Alguien tiene que llevar el pecado de todos. Alguien tiene que llevar la maldad de todos. Alguien. Aún nuestras enfermedades las llevó o no las llevó. También llevó nuestras enfermedades. También. Algunos con un dolor de cabeza se quieren morir. Ahora están llevando con las enfermedades de todos, ¿sí? Con un dolor de muela ya quieren ya también. Ahora llevar las enfermedades de todos. Sufrimiento y una humillación muy grande. Si Él llevó todo, ¿dónde lo llevó? En su cuerpo llevó. Toda la maldad de nosotros, ¿dónde la llevó? En su cuerpo. En su cuerpo. ¿Quién tenía que pagar por esa maldad? Nosotros. Nosotros tenemos que pagar, nosotros, nadie más. ¿Esta concubina tenía que morir de esa forma? ¿Ella tenía que morir? Ella no tenía que morir. ¿Ella qué maldad hizo? En este momento no hizo nada. En este momento aquí, no. Porque ¿quién fue el que fueron a buscar? ¿A ella o fueron a buscar al levita? La Biblia dice que el único que fueron a buscar fue al levita. Era el único. Esos hombres perversos solamente iban por el levita. Así está escrito. Ellos no iban por la concubina. Ellos fueron por el levita. Y él también, después que ella muere, ¿cuál es el testimonio de él? Esos hombres rodearon la casa contra mí. ¿A quién querían matar? A mí.
Pero después, ¿a quién terminaron ellos humillando? A la concubina. La humillaron hasta que la mataron. Así dice la Biblia. Entonces nosotros también tenemos que mirar. Nosotros teníamos que sufrir, nosotros teníamos que morir, nosotros teníamos que pagar en el infierno. Pero alguien pagó. ¿Cristo pagó por quién? Por nosotros. Él pagó. ¿Esta concubina tenía primero valor para este hombre? ¿Tenía algún valor? No tenía ningún valor. Pero después que él ve lo que ella sufrió, la humillación que tuvo y que lo salvó a él, ¿él pudo quedarse callado? No pudo callar. La partió en 12 partes y envió cada parte a una tribu de Israel. ¿Para qué? Para que todos supieran lo que había pasado con ella, ¿sí? Que no quedara eso ahí. Todos supieran la cosa tan grande, ¿sí? Que ella sufrió, la maldad tan grande que se había hecho en ella. Y por ella él que tuvo la vida. Tuvo la vida. Pero antes no tenía valor. Antes no. ¿No tenía valor para quién? Para él. Esa concubina no valía nada. Pero después de ella sufrir y ser humillada y salvarlo, ¿tuvo o no tuvo un valor diferente esa concubina en el corazón de él? Tuvo, sí. Él tuvo que hablarle a todos. Mi concubina fue muerta así, fue humillada de esta forma. ¿Y cómo se presenta? ¿Cómo se presenta él? En el versículo 4 dice: entonces el varón levita, marido de esta mujer, respondió y dijo: ¿marido de quién? De esta mujer. Entonces las concubinas no tenían el mismo nivel de mujer, sino como una esclava también, así. No era vista como una mujer o como una esposa real, como una esclava. Pero en este momento, después de morir, ¿para este hombre tiene el mismo precio, el mismo valor? No tiene el mismo valor, el mismo precio. No tiene. Puede verla así diferente, con un corazón muy diferente. Dice el versículo 25: mas aquellos hombres, capítulo 19, Jueces 19, 25. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Entonces la Biblia dice que ella fue humillada grandemente, ¿sí? Fue abusada. Pero ella, ¿a dónde regresó? Después de semejante humillación, después que él la dejó, la entregó, como si no tuviese ningún valor, ¿a dónde regresó ella? Donde él. Entonces el Evangelio nos muestra realmente hay un valor muy grande en el Evangelio. Hay un amor que muy grande. Él la entregó. No sabemos cuántos hombres eran, pero varios hombres abusaron de ella toda la noche a tal punto que la mataron. Después de semejante humillación, ser entregada, ¿podría haber un corazón para regresar a él? ¿Botándola? ¿Dejándola de tal forma? ¿Ustedes piensan que podría haber un corazón para regresar? Humillándola a tal punto de la muerte. ¿A dónde regresa ella? Entonces miramos esta palabra. ¿Cómo pudo regresar ella? Pensando un poco, de pronto ella regresó arrastrándose. ¿De qué otra forma podía regresar? Si murió ahí en la misma puerta, a la entrada de la puerta murió. Ahí murió. ¿A dónde regresó? Donde su esposo. Donde aquel que la amaba. ¿A él regresó? ¿O al que se la entregó a muchísimos hombres? No sabemos cuántos, pero
¿Pudieron ser qué? Muchísimos hombres. Pero ella, ¿a dónde regresa? A Él regresa. Dios, ¿a quién regresó? Nosotros lo dejamos, eso dice la Biblia. Nosotros dejamos a Dios. Pero Él, ¿a quién envió a salvarnos? A Jesucristo. ¿Quién volvió bíblicamente a quién? Dice que este hombre se levantó así de mañana, voy a buscar a mi esposa, a mi mujer, voy a ver si todavía está viva, voy a ver qué pasó. ¿Él regresó? ¿O ella regresa? Esa es la maldad del corazón humano. Nosotros abandonamos a Dios. Nosotros dejamos ¿a quién? A Dios. Pero Dios, cuando miró a los hombres, ¿quién regresó? ¿Quién dice la Biblia que regresó de nosotros a Dios? Dice que ninguno. Dice que Él nos buscó ¿a quién? Él nos buscó a nosotros. Él nos buscó. Ya así para morir, ¿podía o no podía morir en cualquier lugar? Sí, pero ¿a dónde regresó? Regresó a su marido. Dios no tenía por qué regresar a nosotros, o Dios tenía que regresar. El Creador tenía que regresar a la criatura. ¿Quién tenía que regresar a quién? Nosotros teníamos que regresar a Dios. Pero en el Evangelio, nosotros no regresamos. Aquí dice un corazón de este hombre para buscarla a ella. En ningún momento. Solamente hay un corazón. El corazón de ella lo busca ¿a quién? A él. ¿Pero qué recibió? Solamente la dejó. La abandonó. Eso hizo. La dejó. La abandonó. Nosotros también un día. Génesis capítulo 3, ¿a quién dejamos? Dejamos a Dios, lo abandonamos. Pero Dios, por su gran amor, su gran misericordia, ¿qué hizo? Nos buscó. Nos buscó. Esta mujer con rencor en su corazón, con rabia, ¿ustedes creen que puede regresar a buscarlo? ¿Qué la hizo regresar? ¿Qué podría hacerla regresar a ella? Después de ser tan humillada, tan despreciada. En el corazón de ella sí tenía que haber ¿qué? Amor. Si no, ¿cómo regresa? ¿Cómo? Y ahí en la entrada de la puerta, en el umbral, dice, ¿sí? Ahí murió. ¿Sí? ¿Cómo la trata él? Miremos un momento. El versículo 27, si miremos nuevamente, dice: y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. ¿Para qué salió? Para seguir. Nosotros también, si no nos hubiésemos encontrado con la gracia de Dios, ¿qué camino hubiésemos seguido nosotros? El infierno. El infierno. Este hombre iba a seguir su camino. Nosotros muchas veces no vemos mucha maldad en seguir nuestro camino, pero cada vez que seguimos nuestro camino, ¿de quién nos desviamos? De Dios. Solamente quería seguir su camino, dice. Y he aquí, la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. ¿Por qué se encontró con ella? ¿Por qué? Porque ella regresó. Porque ella lo buscó. ¿Por qué nosotros nos encontramos con Jesucristo? ¿Por qué? ¿Por qué nos encontramos con la cruz? ¿Por qué? Porque Él se puso en el camino de nosotros, por eso. Si nosotros sí o sí, ¿a dónde tenemos que ir? Al infierno. Al infierno. Recibimos mucha gracia. Que Dios se colocara ¿dónde? En la puerta. ¿En qué puerta Jesucristo puso sus manos un día? ¿En qué puerta? En nuestro corazón. No solamente en el madero puso sus manos.
¿Dónde puso sus manos también? En el corazón de nosotros, ¿sí? Si no, nosotros, ¿qué camino hubiésemos seguido? Nuestro propio camino. ¿Algunos de ustedes tuvieron oportunidades para morir antes? Yo tuve muchas. Un joven, ¿sí? Ahora recuerdo, ayer compartía con los jóvenes también, pero hace un tiempo un joven me compartía algo. Ese joven un día estaba aburrido de la vida, decepcionado de la vida. Entonces él dijo, voy a irme para Monserrate, por allá, por un cerro bien lejos, y se fue para ese cerro a suicidarse. Pero él pensó, ¿cómo voy a suicidar? Con una cuchilla de afeitar. Se iba a cortar las venas, ¿sí? Y se fue así tan lejos por ese lugar. Y estando allá, entonces él trató y no sabía cómo, ¿sí? Nunca lo había hecho tampoco, ¿sí? No sabía cómo. Pero ese joven después, él me comentó, yo ese día estaba tan triste, tan angustiado, así. Yo traté, pero no pude, entonces sentía más carga en mi corazón. Al final terminó depilándose el brazo. ¿Sí? Y regresó a su casa. ¿Cómo regresó a la casa? Más depilado, ¿sí? Más triste y más cargado. Yo soy tan inútil que no me puedo matar, ¿sí? Soy tan inútil que ni quitarme la vida puedo. Pero ese joven un día, ¿sí? ¿Él con qué se encontró? Con unos brazos, ¿sí? Con unas manos. ¿Con el amor de quién? De Cristo. Con ese amor se encontró un día. Por eso ya nunca más ha tenido necesidad de irse a depilar tan lejos, ¿sí? Porque abriendo la Biblia, ¿encuentra o no encuentra unas manos? Claro. Siempre encuentra unos brazos, ¿sí? Lucas capítulo 15, ¿quién corrió primero? ¿El perdido o el padre? Movido a misericordia corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Así dice la Biblia. ¿Cómo estaba? Sucio. ¿Por qué? Por apartarse del Padre, por eso. Nosotros recibimos un día una gracia muy grande. Quería irse, seguir su camino. Eso quería. Igual nosotros también tenemos nuestro camino. Malo siempre, ¿sí? Pero esa mujer, ¿dónde terminó? Dice, y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Ahí ella tenía las manos, ¿sí? Hasta la casa llegó, puso sus manos ahí, como al lado, ¿sí? La propia entrada en la puerta. ¿Y qué dejó? Sus manos. Él cuando salió, ¿con qué se encontró? Con ella. Se encontró con ella. ¿Sí? Se encontró. Nosotros también, por la gracia, ¿con quién nos encontramos? Con Cristo. Por la infinita gracia de Dios y no más. Dice después, Él le dijo, levántate y vámonos. ¿Cómo la trataba? Levántese, vámonos. ¿Eso no es una humillación también? Claro. ¿Tenía algún valor? ¿Para él tenía algún valor? No. Levántate y vámonos. Así le dijo. O yo te levanto, vamos. No. Levántate y vámonos. Así. Nosotros, ¿cómo miramos a Jesucristo? Después de encontrarnos con Él, después de su muerte. ¿Cómo lo valoramos? ¿Qué tanto valor tiene la sangre de Cristo para nosotros? ¿Qué valor tiene la sangre y la muerte de Cristo para nosotros? La vida de Él, ¿qué valor tiene para nosotros? ¿Para este hombre había algún valor? Ninguno. Levántate y vámonos. Así. ¿Pero qué era? La que lo reemplazó. ¿A nosotros quién nos reemplazó? Jesucristo. Jesucristo nos reemplazó. Fácilmente podemos dirigirnos así también. Nosotros vivimos, es mi vida y punto. Ya me salvó, pero ya yo no voy al infierno. ¿Así? Ya no me pasó nada. A él no le pasó nada. Vámonos. ¿Así? Ya yo no voy al infierno. ¿Puedo vivir como quiera? ¿Puedo seguir mi camino? No puedo. Él por eso tenía ese corazón. Él le dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Llegando a su casa tomó un cuchillo
y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Después que él la encontró muerta, ¿él qué pensó? ¿Que estaba viva o que no estaba viva? Cuando le dijo levántate y vámonos, ¿qué pensó él? Él pensó que estaba viva. Pensó. Pero ella murió por él. Murió. Lo reemplazó. Después que él miró que estaba muerta, que la habían humillado de tal forma y que ella había salvado la vida de él, ¿él pudo callar entonces? Fue a su casa y cuando llegó a la casa, dice que tomó un cuchillo y la partió por sus huesos en 12 partes. Entonces algo entró al corazón de él. Todo Israel tiene que saber lo que pasó con quién. Con mi concubina, con la que me salvó. Porque contra mí era que iban a, ¿sí? A mí era el que iban a matar. O a mí era el que iban a violar primero, ¿sí? A mí. Ellos vinieron por mí, pero ella me salvó. Esto no puede quedarse así. Ellos hicieron gran maldad. Ellos hicieron así, ¿gran qué? Gran maldad. Estos hombres perversos. ¿Quiénes son esos hombres perversos que no tienen en cuenta esa concubina? El corazón humano, que abandonó ¿a quién? A Dios. Este levita que parece como insensible es el corazón humano. Ese es el corazón ¿de quién? Del ser humano. ¿No les parece como insensible? Así. Pero después la muerte de ella, ¿qué tocó? El corazón de él. La muerte de Cristo, ¿qué tiene que tocar? ¿El corazón de quién? De nosotros. Sí, yo recibí la salvación ya. ¿Suficiente? No, no es suficiente. La salvación es el inicio, ¿sí? De la vida de creencia, el inicio. Hay una vida por delante para ser dirigidos y ser guiados. Hay toda una vida, ¿sí? Toda una vida. Dice este versículo, sí, que él la partió en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Eso dice el versículo 29. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Esta humillación que está aquí también habla de la humillación ¿de quién? De Cristo. ¿Él fue o no fue desnudado? Sí. Ahí dice que lo escupieron, lo azotaron, le pusieron una corona de espinas. Fue tratado, ¿sí? Ni siquiera como un ser humano. Fue tratado peor, peor que un esclavo, peor. Esta concubina también era como una esclava. Por eso ella la entregaron. ¿Ella dijo algo? No dijo nada. Absolutamente dijo nada. Simplemente hizo sí lo que le dijeron, no más. La Biblia también dice que Jesucristo, Él fue, ¿sí? Llevado a la cruz como ¿qué? Como un cordero al matadero, así. Enmudeció, no abrió su boca. Siguió únicamente lo que le dijeron, ¿sí? Eso Él siguió. Por eso tuvo tanta humillación, tanta vergüenza para pagar por nosotros. Entonces nosotros mirando, ya entendiendo este evangelio, ¿tenemos que callar? No. Para meditar, y se dice, hablad. Satanás quiere que nosotros callemos, pero Dios quiere que nosotros hablemos, hablad. ¿Qué cosa se hablaba entonces en ese momento por este hombre y por la muerte de esa concubina? De eso se hablaba. Él vivió, ¿por qué? Porque la concubina lo reemplazó. La concubina lo salvó. Pero también esta parte muestra que menospreció mucho a esta concubina. Nosotros después de salvo muchas veces por recibir ¿sí? el engaño de Satanás, tanto pensamiento,
Entonces, tiene muchas formas de colocar el corazón insensible. Después, en un momento, menospreciamos también a quién. A nuestro Salvador también lo menospreciamos. Por eso la Biblia quiere que nosotros tengamos un corazón, ¿sí?, delante de Dios como humillado, corazón despojado para seguir la voluntad de quién, de Dios. Ese es el ejemplo, ¿sí? Él nos dio el ejemplo. ¿Cuál? Bajar nuestro corazón, humillarnos delante de quién, de Él, humillarnos. Porque Él se humilló ¿por quién? Por nosotros. Entonces nosotros delante de las almas, ¿qué tenemos que hacer también? Humillarnos, humillarnos. Así. Así una persona a veces, yo le predico, no me quiere escuchar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ya? ¿Que se pierda? No. Insistir hasta que Dios le dé la gracia. Porque esta mujer podía o no podía quedarse allá donde estaba. Podía quedarse, morir aparte. Pero ¿qué hizo ella? Regresó a Él, regresó. Cuando Él salió, se encontró con ella, ya muerta, pero se encontró ¿con quién? Con ella. Por eso la Biblia dice que tengamos el mismo sentir que tuvo ¿quién? ¿Un sentir diferente o el mismo? El mismo. ¿Cuál fue el sentir de Él? Humillarse, para que nosotros fuésemos ¿qué? Salvos. Dios quiere que tengamos ese mismo corazón, porque el corazón que nos humilla es el corazón del diablo. Ese corazón nunca dobla, nunca se humilla, el corazón del diablo, nunca. Nosotros ya tenemos un Salvador, Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir la guía de Jesucristo. Tenemos la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir la guía de la iglesia. Dios dejó también los siervos en la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir esa guía. Tenemos la palabra. Seguir esa guía. Seguir nuestro propio camino. Eso es maldad delante de Dios. Callar teniendo este evangelio tan grande, ¿sí? Teniendo tanto amor por nuestra alma que recibimos de Dios, tanta misericordia. Si callamos, es menospreciar tanta humillación por nosotros. Es echar a la basura la sangre de ¿quién? De Cristo. Por eso luego así pensando, como dice esa palabra, considerad, tomad consejo sobre esto y hablad. Hablad. Este levita pudo olvidar a su salvadora, pudo olvidar a su concubina. ¿Nosotros podemos olvidar a Jesucristo? No, no podemos, ¿sí? Por eso, ¿qué nos quiere enseñar Dios? Que hablemos. ¿Qué cosa tenemos que hablar? El evangelio. Hay tantos corazones vacíos, tanta gente desesperada que necesita, ¿sí?, amor en este mundo, pero nosotros no podemos dar amor. Lo único que sale en nosotros, dice la Biblia, es la maldad. Por eso el amor verdadero está ¿dónde? En el evangelio. Ahí está el amor ¿qué? Verdadero. Eso tenemos que darle a los corazones que no tienen esperanza, que no tienen paz, que no tienen tranquilidad. El evangelio. Si reciben el evangelio, Dios entonces empieza a vivir en ese corazón. Ese corazón entonces cambia y puede entrar al reino de los cielos, ¿sí?, por tener la salvación, el perdón del pecado que es eterno. Gracias, hermanos. Hasta ahora vamos a compartir, vamos a orar. Hasta ahora compartimos. Dios, te agradecemos, Señor, por dejarnos, Señor, la palabra tuya, Dios. La palabra habla, Señor, de la obra tuya, de la muerte, Señor, que tú sufriste, Señor, por nosotros. Sufriste tanta humillación, Señor, tanto dolor por la maldad nuestra, por el pecado nuestro. Pero te agradecemos, Señor, porque tu sangre nos perdonó, Señor. Una vez para siempre, Señor, nos salvaste, Señor. Padre, permite que nosotros meditemos, Señor. Tú salvaste nuestra alma del infierno, pero nuestra vida también la salvaste, Señor, para que no vivamos para el mundo, Señor, para que no vivamos para nuestro propio ser, Señor, para que vivamos, Señor, para este evangelio. Tu palabra dice que ninguno vive para sí, ni tampoco muere para sí. Ya fuimos comprados por precio de sangre. Nuestra vida no nos pertenece, Señor. Realmente la vida que tenemos
la recibimos por la sangre tuya, Dios. Todo lo que tenemos, Señor, ha sido dado, Señor, por tu gracia y por tu misericordia. Por eso ayúdanos, Dios, para que no menospreciemos, Señor, tanto amor y tanta gracia, Señor, tanta misericordia que nos das. Permite, Señor, que nosotros podamos, Señor, hablar, Señor, de la maldad, Señor, del corazón humano, Dios, la maldad de nuestro corazón. Pero también hablemos, Señor, de el amor tuyo, Señor, la misericordia tuya, la gracia tuya que nos regalaste, Señor, con la que nos salvaste una vez para siempre. Que no callemos, Señor, sino que hablemos continuamente de esa obra. Que el corazón de nosotros se una con el corazón tuyo, Señor, y tengamos una vida, Señor, para solamente agradecerte, Señor. Tengamos agradecimiento delante de ti. Eso esperamos, Señor, por tu gracia y tu misericordia. En nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén.